conjunto, en su esencia, es como si fuera un costal de varias cosas. Un ejemplo, aquí voy a tener mi costal A, que voy a llamar costal A, y en este costal A van a entrar todo lo que es una vocal A, E, I, O, U. Por ejemplo, si quisiera meter una B, esta no entraría. Si quisiera meter una A, esta sí entraría. Es, digamos, una especie de restricción. O sí que este conjunto va a aceptar ciertas cuestiones. Ojo, en este caso alguien dirá, pues ya existe una A, entonces pues ya no haría falta poner otra A. Sí, 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 exactamente. Pero bueno, la idea aquí en esencia es entender que un conjunto es un grupo, es una colección de varias cuestiones, pueden ser, no sé, conceptos de matemáticas son números, son grupos de números que cumplen con ciertas propiedades, que eso se ve más a fondo en la materia de álgebra lineal. Sin embargo, aquí pues podemos mantenerlo así, ¿no? Ok. ¿Qué conjuntos podemos entender? Por ejemplo, el conjunto de las vocales se podría escribir así: A, E, I, O, U. Otro ejemplo, podemos tener un conjunto de números primos. ¿No? Diríamos el 2, tendríamos el 3, el 5, el 7, y así seguiría. Ahora sí que hasta el infinito de números primos. Entonces, que entendemos, y eso lo vamos a ver más adelante, que este conjunto es un conjunto finito y ese es un conjunto infinito. ¿Se dan cuenta? No necesariamente aquí es donde ya tenemos una cierta condición. El conjunto P solamente ingresan los números primos. Entonces tienen que cumplir con cierta característica, tal y como vimos, pueden ser letras o pueden ser números, que lo usual en las matemáticas es verlo como números. Entonces, por ejemplo, ¿y cómo se expresaría que algo pertenece? Un ejemplo, A pertenece al conjunto A. Este símbolo que tenemos acá es el símbolo de pertenencia de conjunto. Se leería como pertenece y se ocupa en cuestiones de conjuntos. Un ejemplo de lo que no pertenezca, la B, ya lo vimos. Y esto es que no pertenece. Entonces definiríamos otra frase que esta es no pertenece. Y así podríamos seguir, por ejemplo, aquí 2 sí pertenece a los números primos, pero otro número, vamos a decir que no pertenezca, pues el mismo 4. 4 no pertenece a los números primos. Y así podemos seguir, ¿no? Ok, entonces entender la pertenencia y eso es, pues, es un concepto básico hasta cierto punto. Un ejemplo, no sé, tenemos otro conjunto, que vamos a llamar B. Vamos a tomar los números del 1 al 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y así inclusive podríamos meter otros valores que no tengan nada que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, A, pues obviamente no va a pertenecer al conjunto B, ya que no es parte de esto. Que les gusta. Y así como aquí, si yo quisiera meter un número 1, no va a pertenecer al conjunto A. Creo que se va entendiendo la idea. Se va entendiendo la idea. Dentro de los conjuntos de números, ya cuando nos metemos al tema de conjuntos de números. Bueno, para todo esto, me gustaría antes aclarar una idea de conjuntos, otro concepto. Por ejemplo, si yo creara otro conjunto C, que fuera desde 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que llegaría hasta el 7. Podríamos decir lo siguiente, que B está contenido en C. Eso sería, bueno, en su, en su lectura, podríamos decir, más que contenido, es un subconjunto. Ya que si yo aquí hago, digamos, una especie de dibujo, aquí dibujo el conjunto C, aquí dentro sería el conjunto B, ya que ambos compartirían los números del 1 al 5, pero aquí aparte sería el 6 y el 7.
Entonces ya tenemos un subconjunto, ¿ok? Así como también podemos tener la expresión de que no es un subconjunto, que sería esta, no la vamos a usar ahorita, pero no es subconjunto. Entonces estamos viendo también el concepto de conjunto y subconjunto. Otro ejemplo también se podría ver dentro de acá, ¿no? Si yo creara otro conjunto que vamos a llamar D, y este conjunto D va a tener solamente las siguientes letras, perdón, va a tener D, va a tener solamente la A y la U. Entonces podríamos decir lo siguiente, que si yo aquí hago un dibujito del conjunto A y sea el conjunto D, donde aquí estaría la A y la U, y aquí sea la E, la I y la O. Porque la A va a tener tanto la D como también más. Es el concepto de un subconjunto que podríamos estar entendiendo. ¿Qué pasa con los números? Los números van a dividir en diversos conjuntos. ¿Cuáles van a ser esos conjuntos? Bueno, en un inicio vamos a tener de aquí en su nivel más básico, vamos a tener a los números naturales, ¿ok? Naturales. Que van a ser en esencia todos los números que vayan a partir del uno. Esto depende de la bibliografía que se vaya leyendo y el contexto. Algunos quieren incluir el cero. No importa, aquí no importa que incluyamos el cero, ¿no? Pero más que nada, como la mayoría de bibliografía coincide, no se incluye el cero, ya que son los naturales los números para contar. Entonces, 2, 3, 4, 5. Y así va a seguir, ahora sí que hasta el infinito, ¿no? O sea, hasta el infinito los números naturales, que son números que no tienen decimales, que no tienen puntos decimales ni nada. Luego de aquí va a surgir otro conjunto. Aquí, que va a incluir tanto a los números naturales, por eso el concepto de subconjunto va a incluir a los números naturales, y este va a ser el conjunto que escribe con Z de los números enteros, que aparte de incluir a los números naturales va a incluir al cero. Insisto, esto depende de la bibliografía y que estamos manejando, menos uno, menos 2, menos 3, y así va a seguir hasta el infinito. Bueno, aparte de todo esto, vamos a tener entonces además otro conjunto. Bueno, se dibujó. Pues esto un poquito más chiquito para que me quepa. Este conjunto va a ser el de los números racionales, que va a incluir tanto a los enteros y a los naturales, y aparte le voy a adicionar lo siguiente, le voy a adicionar números fraccionarios. Fraccionarios, no sé, puedo incluirle aquí, y podemos incluir 6 quintos, 2 tercios, 1.8, o sea, en forma de fracción, en forma así. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Lo que vamos a buscar aquí, hasta incluso pueden ser negativos, menos 0.3, menos un quinto, y así podemos seguirle, ¿no? Tenemos una infinidad de números también aquí. En su conjunto, el conjunto Q se va a definir de la siguiente forma, eso se lo voy a escribir acá. Entonces, Q se va a definir, Q va a ser cualquier número X, y vamos a ver otra notación. Esta rayita se va a significar tal que es como una condición para poder entrar al conjunto, tal que X es igual a P sobre Q, que son dos números, donde P y Q pertenecen a un número entero, o sea, es un número entero. Y por una condición, Q tiene que ser distinto de cero porque nosotros no podemos dividir entre cero. Así es como se definirían los números racionales. Ok.
números racionales, dentro de su conjunto de números, estoy expresando los conjuntos de números más famosos. Sin embargo, incluso podríamos hacer un subconjunto por acá de los números pares. Un ejemplo, ¿no? Pero ahorita vamos a mantenernos en estos. Vamos a continuar. Y aquí todo esto evolucionaría. Vamos a bajar esto. A otro conjunto de números. Este conjunto de números van a ser los irracionales. Dependiendo de la bibliografía, se van a expresar de diferentes formas. Pueden expresarse con una i, sin embargo, yo no soy muy fan de esa notación, o se puede expresar, yo la manera en que lo expreso, o lo llevo a expresar, es con una QI, es como con una, así que es una QI. Insisto, esto depende ¿por qué? Porque la i solita se puede confundir con los números imaginarios, y también los vamos a ver aquí. Entonces, esos diríamos que son los irracionales. Hay un debate interesante, ¿no? Que existen más números racionales o irracionales, pero bueno, eso es otro conjunto, eso es otra, otra cuestión. Los conjuntos irracionales, y aquí una disculpa, no irían acá, irían aquí, en un circulito aparte, porque no van a ser, no, ellos no van a tener contenido ninguno de estos, van a ser un conjunto aparte de todos estos. Los irracionales son números que no van a pertenecer acá, pero igual son números, como lo puede ser la raíz de 2, la raíz cúbica de 5, el número pi, el número de Euler, y así podemos seguir. ¿Qué es lo que distingue a los irracionales? Son números que no se pueden expresar en forma de cociente. Entonces diríamos que los QI, en su notación de conjunto, son todos los números X, tal que X no se puede expresar en P sobre Q. Para todo PQ perteneciente a Z, demos cuenta que es un conjunto opuesto a lo que hay acá. Y son números que son incapaces de establecerse en lo que estamos haciendo, ¿no? Pero todo esto que tenemos acá en su conjunto forma otro grupo, que son los números reales. Y ahorita vamos a analizar un poco esto cuando veamos un poquito operaciones de conjuntos, pero básicamente lo que hacemos es unir este conjunto y este conjunto. Y esa operación se le va a llamar unión. Entonces vamos a definir aquí una letra que se va a llamar unión. Vamos a ponerla por acá, que es como una U, más o menos. Y de paso vamos a definir otra, no la vamos a ver ahorita, pero se va a llamar intersección. Y es esto al revés. Es como esa U al revés. Ok, ¿qué vamos a decir acá? Que el conjunto de los reales es igual a la unión de QI con el conjunto de los racionales, o sea, el conjunto de racionales con los racionales. Es la unión de estos dos conjuntos. Y los reales, pues son todos estos números. No, no, ya no se ocupa ningún número extra, realmente. De hecho, ya los reales ya abarcan estos, ya no ponemos otro número extra, tal y como lo hacíamos anteriormente. Pero todo esto ya todavía podemos sacarle un poquito más y podemos aquí crear otro conjunto aparte, que son los números imaginarios. Imaginarios. Y los números imaginarios no es otra cosa más que un múltiplo de la raíz de un número muy famoso que es la raíz de -1, que vale i. ¿Por qué? Porque no tiene solución en los números reales. O sea, originalmente las raíces siempre tienen que ser positivas. Sin embargo, si nosotros tenemos la raíz de -1, se convierte esto en un número imaginario. Más adelante vamos a ver un poquito más a fondo estos números. Sin embargo, aquí lo estamos introduciendo, ¿no? La raíz de -1 es un número imaginario. Luego, aparte de estos números imaginarios que tenemos aquí,
vamos a tener los siguientes, esos números imaginarios, ¿no? Vamos a tener que raíz menos uno es igual a i, ajá. Vamos a tener que va a ser todos los números que sean múltiplos de i. Entonces, el conjunto de i m va a ser de los imaginarios, va a ser x, tal que x sea igual a un número que vamos a poner como a por i, es cualquier número x tal que cumpla con esa condición a por i, donde a sea cualquier número, pues, real, de hecho, con que sea un número real, ya con eso basta. No puede ser otro imaginario porque hay una operación que es i por i, se convertiría en menos uno. O sea, yo no puedo operar i por i porque esto sería menos uno. Es raíz por raíz, esto se elimina la raíz y queda nada hace menos uno. Y el menos uno ya no es un número imaginario, sino ya es un número entero. Pues por eso tiene que ser un número real, no puede ser otro número imaginario. Entonces, pues cualquier número que sea múltiplo, o sea, por lo así decirlo, tenemos la cantidad de reales, la misma cantidad de reales es la misma cantidad de imaginarios, si lo queremos ver así. Se escribe así chiquito, no porque sea más chiquito. De hecho, no quiero que se malentienda esto. De hecho, hay la misma cantidad de números reales que de imaginarios. Son iguales, o sea. Y eso ahorita lo vamos a analizar más a fondo, pero eso sí se los puedo decir, que la cantidad de números reales es la misma que los imaginarios. Ya ahorita más adelante lo vamos a estar analizando, ¿no? Entonces, si yo junto todo esto en su conjunto, a ver, todo esto en su conjunto forman un conjunto más grande, que es el conjunto más grande del que tenemos, es el de los números complejos. Que los números complejos no es otra cosa más que la unión que hay entre los números reales y los números imaginarios. Otra forma de verlo es que siempre un número complejo, que vamos a llamar z usualmente, se escribe como a más i b, donde a es un número real, bueno, donde a y b son números reales, o sea, a y b son reales, pero se escribe así. Esta parte le vamos a llamar parte real y esta la vamos a llamar parte imaginaria. Y es así como se ve en sí una teoría básica de conjuntos que podríamos definir aquí. Ok. Esta forma de escribir el conjunto tiene un nombre. Esta forma se llama forma descriptiva y es la forma más formal de definir un conjunto, es decir, este conjunto va a cumplir con una cierta serie de propiedades. Vamos a analizar entonces lo que son las formas descriptivas. En cuanto a las formas descriptivas, lo que vamos a entender en su naturaleza es la manera en que vamos a describir un cierto conjunto. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? La forma descriptiva más esencial, pues es por ejemplo la de los números racionales, que es un x tal que x es igual a p sobre q, con p y q pertenecientes a los enteros y q distinto de cero. Ok. Dentro de estas formas descriptivas también podemos ir haciendo ciertos ejemplos, ¿no? O sea, un ejemplo. eh, si tuviéramos, por ejemplo, otro conjunto que vamos a llamar, no sé, R. Vamos a hacerlo como un ejemplo. Entonces, como ejemplo, tuviéramos R, que nada más nos dan esto, o sea, nos dan a la inversa y queremos expresarlo de una forma descriptiva, ya que es la forma en la que es la más formal posible, ¿no? Sería 2
3, 5, 7 y 11. A simple vista, pues, digamos que este conjunto no está mal, un conjunto finito a final de cuentas, tal y como lo habíamos visto. Pero en su forma descriptiva podríamos decir que podemos notar que todos son números primos. Entonces, donde, bueno, si definimos los números primos con P, pues ya podemos decir que es primo, ¿no? Otra forma de verlo es basándonos solamente en los conjuntos que tenemos acá de números, porque usualmente definir otro conjunto de números no se conoce. Usualmente nada más conocemos estos, que son uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 conjuntos, ¿no? Si no lo definimos uno de estos en un principio, tal y como aquí le hicimos enteros y eso, no va a funcionar. ¿Ok? Entonces podemos decir, primero que nada, X sí tiene que ser un número natural. ¿Ok? Porque aquí no pone ningún número, ningún otro número, o sea, no pone ninguno de los otros. Entonces tiene que ser un número natural, pero aparte, X es primo menor que 12. Y esa sería la forma en la que expresaría este conjunto. Otro ejemplo, ¿no? Sería M es igual a M, es igual, vamos a decir, al conjunto de los números 1, 2, 3 y 4, del 1 al 4. ¿Cómo se podría expresar este conjunto M? Podríamos decir lo siguiente. Por cierto, los conjuntos que empiezan con letras mayúsculas se encuentran los elementos con letras minúsculas. Creo que ya había dicho eso, pero para que lo tengamos claro, ¿no? Digamos lo siguiente, podemos poner, ojo, y no se tiene que poner X. Aquí, por ejemplo, haciendo referencia a que estamos en M, podría poner una M chiquita. M, para empezar, si es un número natural, tal que, ¿y qué notamos aquí? Pues M es menor o igual a 4. Tengo un conjunto de un solo valor, que digamos es el valor 2. Aunque la verdad, si es un solo valor, no sé en forma descriptiva, porque se considera lo suficientemente claro, nada más por ejercicio didáctico, ¿no? Podríamos hacerlo. A va a ser un X que pertenezca, vamos a decir, a los naturales, tal que cumpla con una cierta ecuación, no sé, que X sea igual a 2. La verdad es un poquito darle vueltas a un asunto. No es así tan usual. Los otros sí son más usuales, ¿no? Y bueno, entendiendo esto, yo creo que ustedes ya podrían hacer unos ejercicios. Entonces ahora les toca a ustedes, ¿no? Bueno, ahora pónganle pausa al video unos 5 minutos. No, el tiempo que se tarden. Y en 5 segunditos van a aparecer los resultados.